esta tercera presentación va a ofrecer una perspectiva inminentemente ferroviaria, desde el ferrocarril Belgrano Cargas y Logística de Trenes Argentinos Cargas, como decíamos al inicio, una empresa que tiene centralidad en el sistema ferroviario de cargas por su extensión, por su cantidad de cruces fronterizos, por su nivel de inversiones que tiene en este momento y la proyección de futuro. Así que la presentación va a estar a cargo de Martín Gainza. Daniel Bispo, que es el presidente de la empresa por responsabilidad de gestión, tuvo que ir a una reunión de ministerio, así que le entregó la camiseta número 10 a Martín, a su compañero de delantera, quien va a desarrollar la presentación. Martín Gainza es abogado de profesión, vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas, como decíamos, perteneciente a la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, ex gerente de Interior y Relaciones Institucionales y ex concejal y secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Así que, adelante, Martín. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias primero por la invitación a la facultad. Muchas gracias a la LAF. Y un reconocimiento, bueno, a los anteriores expositores, a Gabriel y Alfredo, que realmente sirve mucho escuchar otras opiniones que siempre ayudan al desarrollo de una gestión, porque esencialmente, y acá vamos comenzando con el desafío de hablar con ustedes, reemplazando, ¿sí?, como decía recién Nicolás, por una cuestión laboral de reuniones a nuestro presidente, a Daniel Bispo, que es un experto con muchos años de trayectoria en el ámbito ferroviario. Así que vamos a explicar quiénes somos y cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en lo que significa la gestión de Trenes Argentinos Cargas. Trenes Argentinos Cargas es una sociedad anónima estatal que depende de la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación y que tiene como gestión administrar lo que son las 3 líneas estatales o 3 líneas que tienen el Estado bajo su administración en lo que es los ferrocarriles vinculados a las cargas. El Belgrano, la línea San Martín y la línea Urquiza. Las 3 líneas recorren 17 provincias. Trenes Argentinos Cargas es una empresa federal porque tiene como objetivo la vinculación, tanto en el mercado interno como para el sector exportador, de lo que son parte de las economías regionales, de lo que muchas veces hablamos y denominamos economías regionales y la necesidad que tenemos que vayan creciendo. Recién les decía, ¿no? 17 provincias, que contamos con 11 unidades productivas, estas son nuestras delegaciones en diferentes provincias, talleres propios, que tienen que ver con el trabajo, con la sustitución de importaciones, con el desarrollo también de las localidades. En el interior del país todos sabemos, y esto se sigue manteniendo, que las ciudades van desarrollándose y cuando el ferrocarril tiene injerencia, influencia, ese desarrollo es más equilibrado, es más sostenido. Por lo tanto, esos talleres en Córdoba, en Santa Fe, yo soy de la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en Tucumán, en Salta, son talleres donde realmente toda nuestra empresa y lo que es Trenes Argentinos Cargas hace una gran tarea y más de 4.000 trabajadores y trabajadoras. Les decía, bueno, nuestras 3 líneas son líneas de carga. Argentina tiene un sistema donde el transporte ferroviario tiene una empresa vinculada a los pasajeros, tiene una empresa vinculada a lo que es la infraestructura ferroviaria, tiene una empresa vinculada a lo que es el desarrollo del capital humano, la capacitación de trabajadoras y trabajadores en el ámbito ferroviario, y una empresa especial vinculada al transporte ferroviario de cargas, que es Trenes Argentinos Cargas, de la cual soy vicepresidente. Nuestra carga tiene que ver con cereales, oleaginosas, azúcar, piedra, fertilizantes, distintos materiales y distintas mercaderías que van del interior del país hacia nuestros puertos y desde diferentes lugares a esas provincias. Clientes, General Dehesa, COFCO, la Asociación de Cooperativas Argentinas, diferentes
la Unión Agrícola de Avellaneda, diferentes empresas que a lo largo y el ancho del país están vinculadas a nuestra operatividad. Cuando les decía de nuestras 3 líneas, bueno, nuestras 3 líneas tienen en total 9.100 kilómetros de vías, de las cuales la línea Belgrano tiene 4.800, la línea San Martín 2.800 y la línea Urquiza 1.500 kilómetros de vías. Nosotros operamos en Trenes Argentinos Cargas 9.100 kilómetros de vías. Pero en la Argentina hay alrededor de 17.000 kilómetros de vías en funcionamiento, en operatividad, que otras están siendo operadas por el resto de las empresas también vinculadas al sistema ferroviario y vinculadas al sistema de cargas en general. Esto, si uno lo analiza, y analiza lo que fue en los diferentes años, en los diferentes periodos, la presencia del ferrocarril en la Argentina, porque la presencia del ferrocarril en la Argentina, que tiene que ver con una Argentina federal, con una Argentina de desarrollo industrial, fue durante muchos años no dejada de lado por casualidad, ¿no? Dejada de lado por decisiones políticas que tenían que ver con el abandono de ese sueño de Argentina industrial, integrada y federal. Y cuando ustedes nos invitaban a esta charla, a poder compartir con ustedes y con los estudiantes esta exposición, nosotros pensábamos que más allá de las cuestiones técnicas o de gestión, también hay cuestiones conceptuales, ¿no? El desarrollo de los ferrocarriles en la Argentina y el desarrollo de los ferrocarriles en todo el mundo tiene que ver con modelos de acumulación política, con modelos de acumulación económica, con modelos de distribución, con modelos de equilibrio entre las diferentes sectores, partes, regiones de los países. Argentina es un país muy extenso, y es un país que en su constitución, en su voluntad, en sus leyes, en sus normas, tiene características federales, es un país federal, pero que en la operatividad muchas veces eso no sucede. Y necesitamos recuperar la presencia de los ferrocarriles porque necesitamos recuperar federalismo en la Argentina. Uno de los puntos fundamentales, importantísimos, cuando hablamos de las economías regionales, tiene que ver con esa recuperación de las autonomías de verdad, en lo fiscal, en lo económico, en lo productivo, y poder contar con elementos, con herramientas, como son, en este caso en particular, los ferrocarriles, para que todo eso, que en las normas existen, que en la voluntad existe de nuestra Constitución y de nuestra historia, se haga realidad. Por eso, los trenes argentinos, en este caso, y los trenes argentinos cargas en esta empresa, tiene que ver con ese sentido federal, económico e integrador que necesitamos. Esos 4.800 kilómetros de vía de Belgrano, 2.800 del San Martín, esos 1.500 kilómetros de vía de Urquiza, que hacen 9.100 kilómetros de vías, que sumadas a las anteriores, le decía, a las otras empresas hacen más de 17.000, pero que eran en algún momento más de 30.000, y que por lo tanto ahora son muchos menos, que eso tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito, que le decía hace un ratito, ese abandono del sueño de la Argentina industrial, de la Argentina integrada. El primer desafío conceptual es empezar a recuperar eso, y eso tiene un proceso de voluntad política y de inversión y de integración económica que con el tiempo esperamos con mucha voluntad de ir logrando. También esto, y Alfredo lo decía en la exposición anterior, y también lo decía Gabriel, con esta conformación de asociación con el Mercosur. Mercosur, que a veces los tiempos políticos, económicos, hacen que tome auge, y a veces parece que retroceden, pero que nuestros ferrocarriles de cargas tienen conexión necesaria con el resto de los países de América Latina a través de 5 pasos internacionales que nosotros tenemos. Hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Brasil y hacia Uruguay. Esos 5 pasos internacionales que nosotros tenemos, que hoy esencialmente hay uno, el que va a Chile, que está en movimiento, en trabajo, y que estamos tratando de reactivar junto a los países hermanos de América Latina a los otros pasos fronterizos. Esos pasos internacionales
son muy importantes porque, bueno, porque complementan todo esto que estamos diciendo, ¿no? Nuestras economías, las economías de nuestras provincias, las economías de los estados nacionales y los estados provinciales de los países hermanos, y toda esa infraestructura que disponemos, la necesitamos recuperar para que estos pasos internacionales vuelvan a tener el funcionamiento que deseamos. ¿Qué es nuestra empresa? Bueno, cuando nuestra empresa hablamos del Urquiza, del San Martín y del Belgrano, hablamos, ¿no?, de esta voluntad que les expresaba, pero también hablamos concretamente de nuestro material, el material rodante, de qué es lo que tenemos, qué es lo que disponemos en estos momentos para llevar adelante la tarea. En la línea Urquiza, como le estoy mostrando en estos momentos, tiene 13 locomotoras, 960 vagones, la línea San Martín, 102 locomotoras y más de 3.500 vagones, y esto es fundamental porque también, más allá de la extensión, que es muy importante, la otra línea, que es la línea Belgrano, dispone de 57 locomotoras y más de 2.500 vagones. Aquí, para la provisión de este material rodante, para la provisión de nuestra capacidad de trabajo, es importante que señalemos aquellos acuerdos en el año 2013 que se firmaron país entre Argentina y la República Popular China, que ayudaron a una gran continuidad de obras y a una provisión muy importante de lo que es nuestro material rodante, locomotoras y vagones. Gran parte de este número que les estoy diciendo, de vagones y locomotoras, tanto en nuestra línea Urquiza, en nuestra línea San Martín, como en nuestra línea Belgrano, son provenientes de esos acuerdos de financiamiento con la República Popular China. Esos son acuerdos que tienen distintas partes, distintos sectores, que están relacionados con inversiones en material rodante, en mantenimiento de vías, en diferentes obras necesarias para la optimización y la circulación de nuestros trenes a lo largo y lo ancho del país, y datan de ese año 2013 y se han ido perfeccionando con el tiempo. En los próximos días, lo que se denominan las adendas 4 y 5 de esos acuerdos, y que están vinculados a la continuidad de obras, como por ejemplo obras en la provincia de Santa Fe, que tienen que ver con el mejoramiento de vías y con lo que es el circunvalar Santa Fe, y lo que luego va a ser el circunvalar Rosario también, tiene como objetivo mejorar todo lo que es las vías en esas zonas, que los trenes no circulen por el medio de las ciudades, poder entonces no solamente mejorar la circulación de los trenes, sino que obviamente la seguridad vial en dos conglomerados urbanos del interior del país muy importantes, como son la ciudad de Santa Fe y como son la ciudad de Rosario, y obviamente mejorar la capacidad y la cantidad de circulación de nuestros trenes que van o hacia el norte o se dirigen hacia los puertos de Rosario y el Gran Rosario, y también hacia los puertos de Timbúes, donde otro de los puntos fundamentales de inversión que se ha ido desarrollando en todo este tiempo tiene que ver con el conglomerado de puertos de Timbúes, del cual después vamos a hablar un poco más adelante. Los ejes de gestión, porque cuando asumimos en diciembre del año pasado o en enero de este año, bueno, centralizamos en grandes ejes de gestión, pero que resumen e intentan sintetizar qué es lo que nosotros necesitamos o creemos que tenemos que hacer. Transportar la mayor cantidad de cargas, reparar y mantener nuestras vías, recuperar el material rodante y tener una tarifa competitiva son nuestros 4 ejes de gestión. Esto es importante porque los ejes de gestión tienen que ver además con el diagnóstico y con el desafío. Hoy sabemos que en la República Argentina el
alrededor del 94% de lo que es el transporte de cargas se hace por camión. Hay un 4 o 5% por trenes de carga y hay un 1% que se hace por vía marítima. Esa ecuación está absolutamente desequilibrada. Esa ecuación está, y además es absolutamente injusta. Y nosotros necesitamos, en nombre de estas 17 provincias por donde pasa y donde transcurre Trenes Argentinos Cargas, y en nombre de esas economías regionales que mientras más lejos están de los puntos donde, por ejemplo, se vinculan a la exportación en los puertos, hace que el tren, el transporte de tren sea más competitivo, porque el transporte de carga por tren es más competitivo en distancias mayores, a 400 kilómetros, a 500 kilómetros, a lo que son, por ejemplo, las tarifas del transporte de camión. Necesitamos en nombre, ¿no?, de esas provincias, de esas regiones, poder hacer que estos ejes de gestión que le estoy diciendo podamos llevarlos a la realidad o aproximarnos lo más posible a esa realidad. Entonces, el primero era transportar la mayor cantidad de cargas, somos una empresa de cargas. En ese sentido, a pesar de las dificultades de este año, que fue un año esencialmente atípico por la pandemia y obviamente por los problemas suscitados por la pandemia, vamos a ver, y por ejemplo, acá lo estamos viendo, que tuvimos un crecimiento de alrededor de un 20% en lo que tiene que ver con el tonelaje transportado de carga en comparación al 2019. En el 2019, nuestra empresa, las tres líneas, transportaron alrededor de 4.400.000 toneladas y en el 2020, 5.300.000 toneladas. Ese diferencial de casi 900.000 toneladas hace que haya sido un 20% en el crecimiento. Esto, un agradecimiento en esto especial, porque mucho más en este año tan difícil, al acompañamiento de las trabajadoras y los trabajadores de Trenes Argentinos Cargas. Esos más de 4.100 trabajadores y trabajadoras, a sus uniones gremiales, ¿no?, a sus asociaciones sindicales, tanto la Unión Ferroviaria como la Fraternidad, que asumieron este compromiso que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, había que sostener el transporte de cargas por ferrocarril, había que proveer al mercado interno, había que seguir creciendo en términos de exportaciones, y se logró con ese compromiso, ¿no?, de todos y de esencialmente las trabajadoras y los trabajadores, poder no solamente sostener, sino mejorar lo que fueron los números vinculados al año pasado. También en esa necesidad de transportar mayor carga está la diversificación de la carga, ¿no? Salir de esta cuestión que ustedes señalaban muy bien hace un rato, tanto Gabriel como Alfredo, estacional. Poder diversificar y poder hacer algo que no sea solamente estacional tiene que ver también con nuestros desafíos y tiene que ver obviamente con los desafíos, si quieren, más generales, de política económica argentina, de eso que le decíamos, o que decía al principio, de esa voluntad de un país más integrado, más federal, con un desarrollo industrial y con mayor equidad, ¿no?, en la distribución de sus ingresos y de sus procesos de acumulación de ingresos y riqueza. También los acuerdos que se generaron con las empresas hermanas que están administradas por el sector privado como FEPSA y NSA, y bueno, y eso nos ayudó, como les decía, a aumentar en un 20% nuestra capacidad de carga. El primer objetivo que teníamos como desafío de gestión a partir de este año en que nos tocó asumir la responsabilidad de la conducción de la empresa. Otro punto fundamental, y que tal vez sea, no sé si el más importante, pero en donde más la Argentina tiene que hacer un esfuerzo de inversión y un esfuerzo de concentración, es con la reparación y la mantención de las vías.
Podemos hablar mucho del material rodante, podemos hablar mucho de clientes, podemos hablar mucho de provincias, podemos hablar mucho de necesidades, pero el ferrocarril va por las vías, y mantener las vías y mejorar las vías es el punto central. Es el punto central donde más tenemos que mejorar, porque de esos casi 30.000 o más en años anteriores, que hoy quedaron vinculados a alrededor de 17.800 kilómetros de vías operables, de las cuales, si comparamos, ¿no? Que allá más o menos en los 90 eran casi 30.000 kilómetros, y que hoy son 17.800, que en esos años, ¿no? En estos pocos años entonces, desde los 90 hasta acá, se redujo en casi un 39% para quedar en estos 17.800 kilómetros de vías operables. Hay que también decir que dentro de esos 17.800 kilómetros, la necesidad de este mantenimiento de vía es fundamental, porque si no, tenemos una merma en la velocidad de la circulación de los trenes, en la velocidad y en la estabilidad de los trenes a la hora de correr, a la hora de su desarrollo. Entonces, el mantenimiento de las vías, las inversiones en las vías, el profundo compromiso en que el proceso de inversión empieza por esta cuestión más fuerte, dura y básica, es central para el desarrollo del ferrocarril. Nosotros entonces lo que estamos haciendo con más de 100, 110 cuadrillas a lo largo y a lo ancho de las 17 provincias, es llevando adelante permanentemente trabajo de mejoramiento, trabajos livianos, pero trabajos de mantención de esas vías. Además, con el financiamiento que tenemos de nuestra empresa hermana, ADIF, que se encarga de la infraestructura ferroviaria, que nos está acompañando permanentemente en poder mejorar y sostener para la mejor circulación de los trenes y seguridad de los trenes a las vías y en su reparación y en su mantención. Punto fundamental y desafío fundamental de la gestión. En esto, para ser concreto, cambio de durmientes y cambio de fijaciones. Y también hemos aumentado en lo que son los años anteriores, por esto que les decía, ¿no? Por esta centralidad en la agenda de lo que nosotros consideramos importante para la mejor circulación, el mejor desarrollo de los trenes en la Argentina. Fijaciones y durmientes hemos aumentado en un 21% y en un 11% todas las intervenciones y los cambios que necesitamos hacer. Pero falta mucho, pero el desafío que tenemos, la instrucción que tenemos del presidente de la Nación, del ministro de Transporte de la Nación, es que continuemos en esta tarea. Recuperar el material rodante es otro de los desafíos de gestión, porque eso nos da mayor disponibilidad en todo lo que tenga que ver con la posibilidad de nuestro trabajo, el desarrollo de nuestro trabajo, y además fortalece las experiencias que tenemos a través de lo que son los talleres ferroviarios a lo largo y lo ancho del país. Esos 8 talleres que yo le decía al principio, que son lugares muy importantes en las localidades, muy respetados, muy queridos, de mucha historia, donde todos los procesos de capacitación, de sustitución de importaciones, de acceso al trabajo, se han ido desarrollando a través de los años, luego han quedado, como decíamos, con este proceso del abandono de la política ferroviaria y la necesidad desde el 2013 de poder recuperar todo eso, hacen que nuestros talleres tengan un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental en la mantención, en la reparación y en el rol que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen, con un alto nivel también de capacitación que nosotros y otra de las empresas hermanas, que es de CAF, colaboran y trabajan con nosotros para que esos talleres tengan cada vez más tecnología, cada vez más mecanización y más y mejores condiciones de trabajo y mejora de la productividad.
ese es otro punto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la recuperación y mantención del material rodante como ejemplo de ejes de gestión. Entonces, en particular, todo lo que tenga que ver con las intervenciones en el mantenimiento de las locomotoras y la intervención en el mantenimiento de los vagones, también hemos podido, en comparación al año 2019, aumentarla. Hemos tenido más niveles de preparación e intervención cuando era requerido, y eso hace que podamos mejorar en términos de años anteriores lo que tiene que ver con el mantenimiento de todas esas locomotoras y esos vagones que yo les decía al comienzo de la exposición. Lo mismo que tener una política de tarifa competitiva que haga que no solamente nosotros en particular, sino el sistema ferroviario en total pueda empezar a equilibrar esas ecuaciones, ¿no?, tan abruptamente enormes e injustas en lo que tiene que ver con el uso del transporte terrestre y la necesidad del transporte ferroviario. La necesidad del transporte ferroviario, donde en más de 400 o 500 kilómetros de distancia somos más competitivos. También tiene que ver con esta diversificación de las mercaderías a transportar, porque tenemos problemas objetivos, no nosotros, sino problemas de conformación también de lo que son las estructuras económicas a través de los años en la Argentina, que hacen que tengamos una dificultad en ese sentido para sortear. Por lo tanto, es muy importante, bueno, junto a las demás empresas y juntos a todo el sistema ferroviario, seguir haciendo los esfuerzos para que el ferrocarril tenga cada vez más presencia en esa ecuación, ¿no? Si nosotros vemos que, por ejemplo, en la Argentina, como decíamos hace un ratito, el 94% alrededor del transporte se hace por carretera, se hace por vía terrestre, que un 5% se hace por ferrocarriles de carga y un 1% se hace por hidrovía. También hay que decir que si nosotros empezamos a ir en detalle en particular de lo que significan esos números, vemos que empiezan a cambiar cuando las necesidades de nuestro transporte son más profundas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso a mercaderías que van a puertos y que son exportadas, o sea, donde hay acceso ferroviario a los puertos, ejemplo, en zonas de Rosario, por ejemplo, en lo que se está haciendo como hito importante en la zona de Timbúes también, vemos que la presencia del transporte de carga por ferrocarril crece, sube. Salimos de ese 4 o 5% y pasamos a un 20%. Pero además, donde vemos que son las regiones más lejanas a esos puertos para exportar, como por ejemplo en las provincias del norte, en la provincia del NOA, la proporción entre lo que se utiliza el transporte ferroviario y lo que se utiliza el transporte terrestre casi se iguala y están en un 50% cada uno. Entonces esto hace que mientras más necesidad haya, porque esas provincias más alejadas muchas veces de los puertos necesitan llegar a esas zonas para poder exportar sus mercaderías, pero también para poder proveer a otras provincias de esas mercaderías. Y por lo tanto las distancias empiezan a crecer, más necesario, más importante es la presencia de los ferrocarriles de carga. Bueno, esto hace que recapacitemos en todo lo que tenemos todavía para crecer como posibilidad de desarrollo y como posibilidad de ser competitivos. Esto es importante que lo señalemos porque tenemos un enorme camino para crecer en este sentido. Algunos hitos de gestión que nos parecen importantes remarcar en este año, ¿no? La posibilidad de recuperar parte de lo que era el recorrido del ferrocarril de la línea Urquiza, esencialmente la que llegaba hasta Garupán, Misiones, que bueno, por esas cuestiones que a veces uno no entiende, ese tramo fue en la gestión anterior desvinculado,
fue considerado necesario, y nosotros a través de esta gestión estamos recuperando y que volvimos a poner en funcionamiento, y es muy importante para la provincia de Misiones y para el litoral argentino la posibilidad de haber recuperado este tramo de la línea Urquiza y volverlo a poner operativo. El proyecto de Timbú es que tiene que ver con parte de lo que hablábamos recién del acceso a los puertos, ¿no? Es importante, son importantes nuestros puertos, son importantes para la exportación, son importantes para el crecimiento económico, pero mucho más importantes y relevantes son si tienen accesos ferroviarios. El proyecto en Timbú es que en los próximos días va a ser oficialmente inaugurado, y que es un proyecto con mucha colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? Donde se construyó un nuevo ramal de 11 kilómetros, que es el ramal F25. Cuando hablamos de la historia argentina y cuando hablamos del abandono, ¿no?, de esa ilusión de país industrial, y que lo importante es que hoy todos queremos recuperar esa ilusión de un país industrial, integrado y federal. No se construía un nuevo ramal en la Argentina de hace más de 60, 70 años. Y dicho así, parece dicho así como si fuera intrascendente, y no. Es tremendamente importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que no se construía de hace más de 60, 70 años un nuevo ramal en la Argentina, por lo tanto, qué importante es que empecemos a recuperar esa vocación. Pero también se construyó una nueva playa ferroviaria en la zona de Timbúes, en la ribera, puentes, uno en particular sobre el río Carcarañá, y los desvíos para accesos ferroviarios a los diferentes puertos, que van a poder hacer que gran parte de la producción del centro y del norte argentino pueda llegar a los puertos de Timbúes para luego ser exportadas. Esto es un proyecto importante que se ha ido desarrollando y que en los próximos días van a tener la inauguración oficial. Los procedimientos de sustitución de importaciones a través de nuestros talleres y a través de los acuerdos, en este caso para la producción de vagones nacionales, que son acuerdos que estamos llevando adelante junto al Ministerio de Defensa de la Nación, en particular con Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares es una empresa estatal de reconocida capacidad, y bueno, la asociación entre distintas empresas estatales es fundamental en este sentido, ¿no? Así que junto a la Cámara de Industriales Ferroviarios de la República Argentina, Fabricaciones Militares, bueno, tenemos todo un proyecto y estamos llevando adelante acuerdos y firmas de acuerdos para la producción de vagones nacionales. Esto es también, pero muy importante. Y antes de entrar en este punto, quería, del manejo de lo que fue la crisis del COVID, y a pesar de esa crisis del COVID, esta necesidad que tenemos de seguir avanzando, algo que planteaba también Alfredo muy bien, esta cuestión de los nodos estratégicos de transferencia de cargas, de lo que tiene que ver con la posibilidad de la utilización de contenedores, con la posibilidad de tener playas en algunos lugares, nodos logísticos que cumplan al estilo puertos secos, la posibilidad de integrar al desarrollo de la zona, al desarrollo de ese lugar, con el transporte ferroviario y con las distintas actividades económicas. Hemos estado días atrás en General Güemes, en la provincia de Salta, justamente eso, ¿no? Firmando con el gobierno de Salta la construcción del nodo logístico en General Güemes, que tiene este concepto, ¿no?, que planteaba Alfredo recién como desafío, como propuesta, y en particular, bueno, ya hemos firmado los acuerdos días pasados para que se empiece la construcción concreta de ese nodo logístico en Güemes, en la provincia de Salta, que va a permitir complementar lo que son las actividades industriales, las actividades comerciales, la necesidad del uso del ferrocarril a través de distintos elementos, y bueno, en una asociación poder tener estos nodos logísticos tan pero tan importantes, y mucho más tan pero tan importantes para lo que son las economías del interior del país.
Para terminar, bueno, en este manejo de la pandemia, en este manejo de esta crisis sanitaria, de lo que fue el COVID-19, nosotros hemos llevado adelante todas las posibilidades como actividad esencial que somos de la continuidad de nuestra tarea. Con las herramientas que las normas así lo han dispuesto, ¿no? El teletrabajo, la adecuación de los horarios administrativos, todos los elementos de protección para nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, llevar adelante y mejorar todos los sistemas de comunicación bueno, y la protección de cada uno y cada una de nuestras trabajadoras. En esto, independientemente de lo que digan las normas, ¿no? En el sentido del trabajo esencial, sin esa voluntad interna que tienen los trabajadores y las trabajadoras del sector ferroviario, los y las ferroviarias, no hubiéramos podido llegar a estos números que recién comentábamos de mejora, ya sea en los diferentes puntos que nos planteábamos como objetivo de gestión, ni tampoco en aquellos desafíos que tenemos para adelante. Así que también en el medio de esta pandemia un reconocimiento enorme a ellos y a ellas. Espero que les haya más o menos servido cuál es nuestro planteo, nuestra situación, nuestro diagnóstico. Un agradecimiento a quienes nos invitaron. Espero haber reemplazado con dignidad a nuestro amigo Daniel Bispo, que es un experto en estos temas y a disposición de todos. Muchas gracias.